Hola a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Liébana, psicólogo en ejercicio en diferentes ámbitos, entre ellos la clínica, también jurídica y formación, en fin. En definitiva, ejerzo en diferentes ámbitos y me gustaría introducir el tema de la ansiedad y en concreto la ansiedad en dificultades para adaptarse a partir de situaciones que han generado un estrés significativo. Probablemente recientes, factores de estrés recientes que siempre influyen de alguna manera en la percepción de los acontecimientos y en la interpretación de ciertos síntomas muchas veces. La ansiedad, como decía, se expresa a veces en el cuerpo, con una serie de síntomas y manifestaciones que la persona es muy consciente de ellos. Es decir, hay una percepción muy intensa y muy marcada de los funcionamientos corporales. Y por lo tanto esa percepción muchas veces es fruto de interpretaciones que son generadoras de ansiedad, interpretaciones que desembocan en anticipaciones de acontecimientos que serían negativos. Uno de ellos, de los problemas que muchas personas experimentan a partir de factores de estrés, como decía, recientes o próximos, como por ejemplo la pandemia, se ha incrementado el nivel de ansiedad y sobre todo en referencia a la posibilidad, aunque sea remota y no fundada en síntomas científicos, sí de la percepción de la propia persona afectada de esos síntomas y de realizar unas lecturas que son catastróficas en definitiva y son unas interpretaciones que generan ansiedad. Es decir, la persona a partir de experimentar cambios corporales o síntomas somáticos que entrarían dentro de la normalidad, la persona está interpretando y anticipando una amenaza futura que es básicamente la ansiedad. La anticipación es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Y es así como encontramos pacientes que frecuentan con mucha persistencia, digamos, atención médica y diferentes consultas médicas, clínicas, porque están interpretando una serie de cambios somáticos en su cuerpo, de los que son, como decía, excesivamente conscientes, y los están interpretando de una manera negativa, anticipando que es muy probable que esos síntomas sean indicadores específicos de una posible enfermedad. Y cuando acuden a las visitas médicas, no a los servicios de salud mental, insisto, sino que ellos interpretan esos síntomas o esos cambios en el funcionamiento del cuerpo como de una etiología médica, física, es decir, que esos síntomas son indicadores específicos, en este caso, de contraer una enfermedad futura o de ya padecerla. En estos casos en los que la ansiedad se circunscribe a la salud, podemos hablar de factores, como decía, recientes, un estrés vital significativo, una amenaza seria, grave que ha sido reciente, como un factor desencadenante. Es evidente y es lógico pensar que la pandemia fue, de hecho, una experiencia, un acontecimiento que generó mucha ansiedad en algunas personas con esta predisposición a hacer lecturas e interpretaciones de cambios físicos que entran dentro de la normalidad y hacerlas de una manera ansiógena y por lo tanto generándose un cuadro que dura más de 6 meses y que se podría denominar un trastorno de ansiedad por enfermar. La persona presenta una ansiedad excesiva sobre la salud, puede presentar una atención médica recurrente, es decir, acudir a diferentes médicos, siempre, como decía, consultas médicas, porque no atribuyen que sea una causa psicológica o mental a su problema. Habría que descartar otros trastornos que pudiesen explicar mejor los síntomas, como por ejemplo un trastorno delirante de tipo somático. La persona que frecuenta diferentes visitas médicas, como decía, y es reticente a aceptar, digamos, la atribución de causa en su mente, es decir, que hubiese una etiología psicológica,
mostrando sorpresa o a veces un rechazo explícito ante esa posibilidad, acude a diferentes médicos, como decía, diferentes especialistas, y no responde de una manera sosegada a la información que contradice su hipótesis o su interpretación ansiógena. Pues eso genera que sea un paciente que demanda atención médica y que además se convierte en un usuario de diferentes clínicas para tener diferentes impresiones. Cuando todas las impresiones son negativas, cuando las pruebas médicas científicas realizadas diversas pruebas, por su insistencia y por su preocupación excesiva y su elevado grado de ansiedad en torno a la salud, cuando esto es así, la persona no queda satisfecha con la atención médica recibida. Como decía, es reticente a aceptar que sea una causa psicológica o mental y emplea mucho tiempo y energía sobre temas de la salud, experimenta una intensa y elevada ansiedad sobre temas de la salud, de la posibilidad de enfermar, y tiene unos pensamientos desproporcionados sobre la gravedad de esos síntomas somáticos que, como decía una vez más, pueden responder al patrón de normalidad del cuerpo. Es decir, el cuerpo a veces no siempre nos sentimos bien y no por eso somos estamos afectados de una afección médica, de una enfermedad. Estos pacientes experimentan, como decía, mucha ansiedad ante la posibilidad de ya tener una enfermedad o contraerla en un futuro. Hay que insistir una vez más que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. La focalización de la atención y la percepción se centra en el futuro y, en este caso, en los síntomas somáticos en el cuerpo, en los cambios de funcionamiento del cuerpo que se interpretan erróneamente o distorsionadamente hacia que son indicadores específicos de una manera evidente y muy posible de enfermedad. Este cuadro tiene mucho que ver con, probablemente es más probable que se dé en el sexo femenino, en personas de avanzada edad y que tengan un bajo estatus socioeconómico y un nivel bajo de escolaridad. Hay una interpretación ansiógena, distorsionada y errónea de esos síntomas y la persona se preocupa en exceso con conductas de comprobación de su propio cuerpo para encontrar posibles anomalías o defectos que fuesen indicadores de una enfermedad y tiene una preocupación excesiva sobre el hecho de poder contraer una enfermedad en el futuro. El factor cognitivo relevante que podemos trabajar con diálogo y con conversación en psicoterapia sería esa interpretación distorsionada de los síntomas, que no, en muchos casos reviste un carácter deliroide, pero que no tiene la intensidad delirante como para poder decir que se trataría de un trastorno delirante, en este caso de tipo somático, por la conciencia interoceptiva tan elevada que pueden presentar algunos pacientes ya con una predisposición incluso a los episodios de pánico. Podemos decir que los factores de estrés son, como siempre, los desencadenantes en muchas ocasiones de estos cuadros de ansiedad en los que el miedo, la preocupación, ese miedo intenso, la ansiedad y el nerviosismo se circunscribe a la salud. La pandemia fue un evento significativo que ha hecho que muchas personas se les dispare los niveles de ansiedad y que además esa ansiedad, esa preocupación se oriente a la salud por información recibida de otras personas que han sido contagiadas con diferentes, desembocando en diferentes situaciones a veces trágicas. Y por lo tanto quería introducir esto, que el trastorno de ansiedad por enfermar está presente en muchas personas por una mala interpretación del funcionamiento del cuerpo. Y ante una situación temporal y aguda de encontrarse mal,
la persona empieza a preocuparse en exceso. Los factores desencadenantes, como decía, la amenaza seria, que haya recibido un estrés vital importante, y los factores que predisponen y que serían factores ya distales en la vida de la persona, como siempre, es una infancia o una experiencia infantil adversa en todos los sentidos, o una enfermedad grave en la infancia en este caso. Pero como decía, para que se pueda hacer un psicodiagnóstico de trastorno por ansiedad, por enfermar, tendría que haber un mínimo de 6 meses que pasasen esos síntomas y descartar otros trastornos, como ya he citado, por decirlo así, el trastorno delirante de tipo somático, en el que la persona ya no expresa una inquietud visitando diferentes consultas médicas, sino que la persona ya presenta una firmeza y una convicción de que evidentemente está afectado de una enfermedad. Es un criterio diferencial, habría que diferenciarlo también de la ansiedad generalizada, y en este caso la ansiedad sí que se manifiesta más en el plano cognitivo, pero la ansiedad se transfiere a múltiples facetas de la vida, yo diría casi todas las facetas, de ahí el nombre ansiedad generalizada. La salud sería una pincelada, pero también se circunscribe la ansiedad por la economía, por el trabajo, etc. En los casos de trastorno por ansiedad, por enfermar, la ansiedad se circunscribe únicamente a la posibilidad que la persona tiene esa interpretación a partir de los síntomas de contraer una enfermedad o de ya padecerla. Antes se le llamaba hipocondría, pero digamos que la ansiedad por enfermar, es esa preocupación en el que se da una respuesta anticipatoria a una amenaza seria, en este caso la amenaza sería a enfermar, y no se debe a síntomas somáticos presentes. Si los hubiese, son leves y forman parte de la normalidad. Si hubiese una enfermedad ya, una afección médica, digamos que la preocupación por enfermar o porque esa enfermedad se fuese a más gravedad, con peor pronóstico, es desproporcionada. En cualquier caso, la respuesta de la persona es desproporcionada, no responde a la información tranquilizadora de las pruebas médicas, buscando otros servicios médicos. Y se podría dar también el opuesto, que una persona, por mala adaptación a su propia condición de salud, no visitase o evitase hospitales o visitas médicas, justamente porque lleva tal nivel de preocupación y reviste esa interpretación de un carácter deliroide incluso, que como ya tiene esa especie de firmeza, sin ser delirante la intensidad de la interpretación, como decía, evita simplemente los servicios médicos. Es decir, que se puede dar a nivel de factor conductual las dos tendencias, o bien la evitación de los servicios médicos y no ir a las visitas, no acudir, o bien la búsqueda de visitas distintas y de impresiones médicas diferentes por las malas interpretaciones que se hacen. El factor cognitivo, decía una vez más, que es la mala interpretación de los síntomas que pueda presentar. A veces son síntomas somáticos muy leves. El trastorno también que está relacionado con la hipocondría es el trastorno de síntomas somáticos, que como decía se asocia a un bajo nivel socioeconómico, a una baja escolaridad, al sexo femenino y una edad avanzada. La persona presenta uno o más síntomas somáticos de los cuales se preocupa con pensamientos recurrentes y desproporcionados sobre su gravedad, con una ansiedad elevada sobre la salud y empleando un tiempo y una energía excesivos sobre la salud y la enfermedad. El factor de la conducta es comprobar el cuerpo, buscar atención médica y seguridad de manera constante, o bien evitar alguna actividad física con un temor de que pudiese generarle algún daño físico y empeorar esos síntomas. La atención y la percepción se focalizan en el cuerpo y hay una excesiva preocupación por enfermar a partir de las lecturas ansiógenas de esos síntomas somáticos que presenta la persona. Y en el trastorno de síntomas somáticos hay una comorbilidad o una copresencia con la depresión
y hay una prevalencia en la edad adulta de entre el 5 y el 7% de personas de la población. Difícil conversar con un paciente que presente esos síntomas y esas malas interpretaciones de los síntomas, y difícil conversar sobre otros temas que no sean de los propios síntomas. La preocupación la trae también a nivel conversacional. Es difícil orientar la entrevista a otros aspectos de su vida, factores de estrés, factores distales de estrés, como experiencias adversas infantiles, enfermedades graves que haya pasado en la infancia o experiencias que suponen un factor de estrés significativo y constituyen un desencadenante claro de estos síntomas. Quería comentar que la ansiedad es una respuesta anticipatoria y en estos casos o en estos diagnósticos se circunscribe toda la preocupación y el nerviosismo hacia la salud y la posibilidad de contraer o de ya estar enfermo.